digamos, eso tiene importancia dentro del desenvolvimiento espiritual. Si bien este es un estudio que se remonta, tiene una preponderancia muy fuerte cuando las personas saben realmente qué significa el sol. En los tiempos actuales, esos adoradores del sol son mirados con mirada muy escéptica. Sin embargo, las religiones antiguas, muy antiguas, que venían aún desde los tiempos de las antiguas culturas atlantes, siempre eran adoradoras del sol. Recordemos un poco la historia antigua. Nosotros tenemos que la historia de la raza aria se ha dividido por épocas. Entonces, la primera época, nosotros la llamamos, digamos, es el momento al cual se hace como la gran emigración, o sea, se separan las razas atlantes de la raza aria, y luego se sucede la segunda y la tercera época. En la tercera, en esas épocas todavía, eh, digamos, existen las dos razas, tanto la raza atlante como la raza aria, si bien ya en la tercera época había unas guerras muy tensas entre estas dos razas, y era el motivo de la guerra que se llamó la Guerra de los 1500 años. Esa tercera época fue marcada, digamos, por esas luchas y esas peleas y también por mucha asistencia superior. Sin embargo, dentro de los atlantes mismos existía unas visiones profundas entre aquellos que buscaban la, manejarla o ser dueños de la oscuridad o de la magia negra y aquellos que eran poseedores de la magia blanca. Estas luchas de las magias, esa lucha del poder psíquico, que era muy propio de la raza atlante, degeneró en que razas tales como los mongoles, atlantes mongoles, eran directamente pura magia negra y amantes del poder oscuro. En tanto que las razas de los toltecas, los semitas, atlante semita, atlante tolteca, eran razas de inmensa sabiduría. Y en esa inmensa sabiduría existía la isla coral, o llamada la isla de Mosamo, que descendía con fuerza aún desde los lemures y era como un templo, la isla sagrada, donde se decía que habían grandes templos de una belleza inigualable y todavía nunca alcanzada. Bueno, allí, digamos, siempre se adoraba al sol. Yo diría, ¿por qué se adora al sol? Porque realmente no se adoraba tanto al sol, o no se adora al sol como materia, sino al sol como la esencia de algo que nos contiene a todos. Vamos a entonces descifrando un poco las enseñanzas esotéricas, vamos a entender entonces que el sol, el sistema solar, es como nuestro gran cuerpo, así como un átomo o una molécula, digamos, de la piel de nuestro brazo, es parte de todo nuestro ser, y otra molécula que está en nuestra rodilla también es parte de nuestro ser, y otra molécula que está en otra parte del cuerpo también es de nuestro ser. Asimismo, nosotros, criaturas solares, tenemos que nuestro gran cuerpo es nuestro sistema solar. Y dentro de ese sistema solar, digamos, están los planetas como segunda momento de comprensión, y luego están ya las diferentes partes o fragmentos de esas partes que son como los microcosmos dentro de ese gran cosmos que es el sistema solar, y en ese microcosmos estamos cada uno de nosotros. Entonces, nosotros decimos que el sistema solar conforma la humanidad solar. La humanidad solar entonces es nuestro gran cuerpo, es nuestra humanidad que se extiende desde Plutón exteriormente hasta el centro o el corazón mismo de esta humanidad solar que es el Sol. Quiere decir que el Sol como
la parte material de lo que es el sol, realmente no es el alma misma. El alma, sol, es eterna e infinita. Entonces, y allí es donde reside, vamos, la llama o la fuerza vital de este ser que se llama humanidad solar, o de este ser que se llama sistema solar. Desde ese punto de vista, nosotros encontramos a Ra, que siempre se ha referido a Ra como sol, como la fuente, de donde emana, o donde está la luz del espíritu. Este, obviamente, como dicen, en todo microcosmos se refleja el macrocosmos. Y asimismo, digamos, vamos a encontrar a Ra como ese espíritu que también nos revela a todos nosotros lo que es todo el universo. Por eso Ra aparece en diferentes fuentes, pero nosotros tenemos que empezar a identificar a Ra como la fuente de la creación, como el Dios creador, la fuente donde provino todo. Entonces, ese es realmente lo que nosotros empezamos a comprender cuando nosotros nos metemos a describir qué es Ra. Ra, entonces, era como el Dios solar supremo. Es como hablar nosotros del Padre, ¿sí? Del Padre, del Señor nuestro Dios, sistema del cristianismo. Y alrededor de él, digamos, giran todas las otras deidades de ese panteón egipcio. Entonces, desde ese punto de vista, el sol representa la luz, representa la sabiduría, representa la vida, representa el principio creador. Ese Ra, digamos, es como el Dios infinito y eterno. Entonces nosotros vamos a tener, digamos, ese Dios infinito y eterno, vamos a tener como una gran, como un, como un gran ser, digamos, que como dicen, al no tener, digamos, al ser infinito y eterno, nos relata acerca de aquello que trasciende las formas, trasciende el pensamiento, trasciende los límites. Pero al mismo tiempo, digamos, ese infinito y eterno, al hacer la creación, al crear este gran huevo cósmico, esa fuerza infinita y eterna se mete dentro de su propia creación. Y al meterse dentro de su propia creación aparece la dualidad. Es decir, siempre aparece el movimiento de del pensamiento creador y el pensamiento creado. Es decir, como en nuestra vida diaria nosotros formulamos una idea y luego la llevamos a cabo. Bueno, ese movimiento continuo entre la idea que se da, la idea que se plasma, es el movimiento permanente, ¿cierto? Que hay en el continuo devenir, el continuo movimiento del universo. Entonces, digamos, este Ra no era simplemente una figura mitológica, no era como un gran Dios que es personalizado, sino que además es el símbolo del fuego interior que habita tanto en el universo como en la humanidad solar, como dentro de nosotros mismos. Es decir, nosotros tenemos en nuestro interior la chispa de vida. Y esa es inclusive la tarea más importante que tenemos que realizar en el camino del desapego. Descubrir que lo real que hay en nosotros es nuestra chispa de vida. Más allá de las creencias, más allá de los dogmas, siempre está en nosotros la chispa de vida. Entonces, digamos que esos diferentes, digamos, diferentes
formas de descubrir la chispa divina ha llevado, digamos, al conocimiento de cómo se interpreta esa chispa divina en las diferentes religiones. Recordemos un poco que ya viniéndonos, cuando hablamos de las diferentes épocas, nosotros vamos a comprender entonces que, digamos, en la tercera época, donde existía todavía la sabiduría atlante junto con el saber ario, esa tercera época se distinguió porque fue en ese momento, hace más o menos 11.000 años antes de Cristo, cuando hubo un gran hundimiento que se llamó pues como el hundimiento de la Atlántida, donde hubo, digamos, grandes movimientos sísmicos de los cuales ya despejaron, digamos, o dejaron los atlantes de existir como raza. Entonces la cuarta época se distingue por movimiento de solamente la raza aria. Esta raza aria, digamos, empezó con las religiones y la sabiduría que recibió de, de los atlantes, y de esa sabiduría viene el tarot, y viene el árbol de la vida, y viene todas esas enseñanzas propias de la magia, del ismo, de la alquimia, pero que de todos modos se fueron eh, diluyendo a través del tiempo. Ya en nuestros tiempos más contemporáneos, ya aproximadamente unos 4.000 años antes de Cristo, se empieza a notar por los lados de Sumeria, ¿no? Por los lados del Tigris y el Éufrates, por ahí digamos por Irán actualmente, es Irán, Irak, eh, empezó la gran cultura sumeria. Y esa gran cultura sumeria, eh, digamos, hay ciertos cánticos y ciertas poesías que relatan ciertamente, digamos, esos grandes movimientos religiosos. Por eso se dice que las religiones de los parsis, ¿no? Que son adoradores del sol, es realmente la religión más antigua que existe actualmente sobre la tierra. Pero bueno, esas religiones, digamos, se fueron reinterpretando, se fueron renovando, ¿no? Y en Sumeria, que ya se lograron grandes avances culturales, empezaron a haber ciertos textos en lecturas, eh, luego pasaron a Egipto, ¿cierto? Y de Egipto se fueron recibidas y construidas a través de las escuelas de Egipto. Obviamente son alimentadas por maestros ascendidos y maestros que descienden a la tierra y van renovando la enseñanza y van descubriendo nuevas cosas. Esa cultura, digamos, sumeria que pasa al antiguo Egipto, luego ese antiguo Egipto, digamos, se, se junta o se plasma, digamos, en una cultura egipcia que luego es aprendida por los sufíes, ¿cierto? Eh, Sufíes que son una rama de los musulmanes, ¿cierto? Y esta religión musulmana, que guarda gran tesoro esotérico, ¿cierto? Eh, con el tiempo de las cruzadas, alrededor de los años 1200, que estuvieron las cruzadas, allí ellos recibieron toda se cruzaron, digamos, la mística cristiana con la mística sufí, con la mística egipcia. Todo eso, digamos, equivalió a que sus caballeros templarios, varias órdenes otras de caballería, llevaron el conocimiento esotérico, ¿cierto? A Europa o al occidente. Entonces, esa cultura luego fue cogida por caminos más esotéricos específicos, rosacruces, masones, ¿no? Martinistas, y bueno, otra serie de la magia blanca, de la fraternidad blanca, etcétera, que formaron escuelas secretas y otras escuelas que realmente al principio se metieron mucho con el cristianismo y cambiaron muchos patrones del cristianismo. Y digamos que parte de esa cultura es parte del cristianismo actual. Y otra parte sí fue rechazada o ha habido diferentes peleas.
Pero volviendo, digamos, o sea, que ya sabiendo cómo llegó este conocimiento acá a Occidente, nosotros vamos a ver entonces qué representa Ra dentro de esa cultura egipcia. Ra, digamos que para nosotros representa el principio solar o el logos creador, ¿cierto? Entonces se considera como esa energía central con la cual surgen todas las expresiones de vida. Es lo que se llama, digamos, como el alma del cosmos. Digamos que entonces, ya nosotros adentrándonos un poco más en las tradiciones modernas, vamos a ver cómo, digamos, Ra se presenta entonces como, como el movimiento del uno, ¿cierto? Como la unidad. Ra representa entonces como la conciencia cósmica total, ¿cierto? Ya dentro del proceso de la creación. Entonces, digamos que Ra ya no se describe tanto como un dios personalizado, sino como el ser de luz que está en todos nosotros, como ese ser de luz que nos enseña acerca de la unidad y al mismo tiempo nos impulsa a ser buenos para poder como llegar a él. Entonces, digamos que, resumiendo, sintetizando, digamos que Ra es lo divino, es Dios, nuestro Señor, la fuente de vida. Por toda esa palabra fuente es muy importante tenerla en cuenta. Digamos, el sol como fuente, donde comenzó todo, ¿sí? Entonces, o sea, es como el símbolo del principio, donde comienza todas las cosas, pero además es el principio espiritual que está dentro de cada uno de nosotros. Si nosotros entendemos bien, digamos, ese, ese Ra encarna como ese sol interior, que encarna como esa luz que habita dentro de cada uno de nosotros. Cuando nuestra tarea, entonces, dentro del desarrollo espiritual, dentro del camino del desapego, es renunciar a todo aquello que creemos ser y no somos. Pero ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa chispa divina. Ese es nuestro verdadero ser. Entonces, la misión que tenemos que realizar nosotros es volver a reconocer nuestra chispa divina, nuestra verdadera esencia. Esta esencia es solar, esta esencia es el sol espiritual, la chispa divina que habita en nosotros. Más allá de los velos de la materia, de las emociones, de las formas, de los velos y los apegos que gobiernan nuestra vida, nosotros tenemos que comprender que nosotros hemos hecho un camino desde el espíritu, hemos descendido a la materia, pero el hombre tiene que ahora, a través de su libre albedrío, comenzar un camino que va de la materia nuevamente retornando al espíritu. Es como un círculo que nosotros tenemos que recorrer. Y entonces nosotros vamos a encontrar que hay como un mapa, un esquema acerca de cómo nosotros eh, descendimos para llegar a este punto. Y vamos a entender entonces, tenemos que entenderlo primero, vamos a entenderlo un poco desde lo macro, ¿cierto? Vamos a partir un poco de la explicación, un poco como de cómo era desde la conciencia universal de todo el universo. Si nosotros miramos, como hemos estado explicando, como el principio único y universal, la conciencia única es Ra. Pero a partir de un punto, esa conciencia única tuvo una gran explosión, una fragmentación. Esa fragmentación, ese quebrantamiento, hizo que la conciencia única que habita en este universo se convirtiera en miríadas y miríadas de conciencias. Todas esas conciencias somos cada uno de nosotros, pero que sumadas todas forman la gran conciencia. Por eso es que nosotros realmente
somos y pertenecemos todos a una misma conciencia, pero nuestro engaño o nuestro velo consiste en pensar que nosotros somos independientes unos del otro. Es decir, que hay separatividad. O sea, yo me siento separado del otro, cuando realmente somos parte del uno, de la conciencia total, sino que hemos sido fragmentados para poder realizar la misión. Esa fragmentación se percibe en nosotros, en teología egipcia, a través de Osiris. Entonces, digamos por qué. Osiris es como el principio divino descendió a lo humano. Osiris es el principio divino que dentro de la mitología, digamos, se comprende que Osiris empezó a luchar con, o sea, la dualidad del bien y el mal, ¿cierto? Y en esa lucha del bien y el mal, Osiris murió, engañado, fue muerto por Set, que era su hermano. Este ser, o sea, Set, que era el hermano de Osiris, fragmentó y cortó y dividió en pedazos múltiples a Osiris y esta muerte, digamos, de Osiris lo fragmentó para que nunca más pudiera vivir y reconocer su unidad. Sin embargo, digamos, Osiris, cuyos restos fueron colocados en un árbol, él cayó a las aguas del Nilo o a las aguas sagradas, y esas aguas sagradas fueron recogidas por la divina madre Isis, la madre cósmica, la madre de la manifestación. Isis, la madre divina, recogió esos restos de Osiris y junto con, con Anubis, con Tot, otros seres que manejaban la muerte y manejaban la sabiduría, reunieron esos seres y resucitó nuevamente Osiris en el Hijo Solar. Esa resurrección se asemeja mucho al proceso de Jesús que viene hacia los hombres, se sacrifica por ellos y luego muere para resucitar. Ese es el proceso, pero estamos explicando este mismo proceso que se sucede en forma macro, ¿cierto? Y luego en nosotros mismos, en esta humanidad, ya en la Tierra, sucede una forma micro, o sea, en un estadio de observación más pequeño. Pero entonces quiere decir que Horus es el Hijo Solar, es el Hijo de Dios. O sea, es la victoria de la luz sobre la oscuridad. E Isis es la Madre Divina del universo. Es el principio receptivo, es la sabiduría y el amor que hace posible la resurrección. Es decir, Isis o la Madre Divina es símbolo de la manifestación divina. Es aquella que engendra la vida, es aquella que da la vida. Y Osiris es ese principio que descendió desde la fuente divina y bajó a la tierra en forma de una chispa divina que habita en cada uno de nosotros. Por eso de allí nosotros podemos colegir o descubrir que la misión que tenemos todos los seres humanos, independientemente de la religión en que estemos, es descubrir nuestra chispa divina, es descubrir la presencia divina de nuestro propio ser. Y eso es el camino del desapego. Desapegarse de todo aquello que no es para darnos cuenta de lo que es realmente en nosotros. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo, o si alguien quiere preguntar algo, puede levantar la manito, puede escribirlo en el chat, o puede poner. Señor Germán, yo tengo ahí como una duda. Eh, Ra
ese es, pues, por lo que entendí, es el sol, ¿sí? Sí. Y Osiris es como el hijo del sol. No. No, sí, sí, digamos, no, digamos que Ra es el principio solar, pero infinito y eterno. Osiris es el Ujú, principio solar, pero ya dentro de la manifestación. Es que hay una, digamos que nosotros tenemos que darnos cuenta de que Dios está más allá de nuestro alcance, está más allá de cualquier pensamiento, está más allá de cualquier ciencia, está más allá de cualquier visión, no tiene límites. En sí. cambio, la manifestación sí se tiene un límite que es el nuevo cósmico, ¿no es cierto? Tiene un límite que es la manifestación misma del universo. Si bien para nosotros es casi infinita, porque nosotros miramos el espacio y nuestra vista se extiende pues a años luz y a, bueno, un montón de cosas que hace casi para nuestra mente racional prácticamente es inabarcable, ¿no es cierto? Pero de todos modos tiene un límite. Entonces, digamos que Ra es la fuente creadora, que está más allá, o sea, que no muere nunca, que no trasciende nunca, que no cambia nunca, ¿sí? Es única, pero está más allá del pensamiento, está más allá del tiempo, está más allá del espacio, está más allá de todo. En tanto que Osiris es la presencia solar, la presencia del Padre, que desciende ya a la manifestación, o sea, el espíritu que desciende al hombre, ¿no? Entonces, Eh, como en el ejemplo pues, de que hemos conocido, o sea, pues voy a hacer como una analogía. Ra es igual a Dios y Osiris es igual al Espíritu Santo. Algo como así, ¿o no? no, no, no. Lo que pasa- no, el principio trinitario ya dentro de la manifestación es Osiris, Isis y Horus. Es como padre, madre, padre, padre Osiris, madre o Espíritu Santo, Isis e hijo Horus. O sea, padre, madre, hijo o eh, padre o hijo y Espíritu Santo, pues que es como la Trinidad, como les expresa pues en la Trinidad cristiana. Ra está por encima de la Trinidad, ¿sí? Ah, bueno, bueno. Está Sí, por sí. encima de la Trinidad, es decir, recordemos que Ra se refiere al número uno, la Trinidad se refiere al Ujú. número tres. Entonces, es como, siempre se dice que realmente Dios es uno, ¿cierto? O sea, no, eh, pero al mismo tiempo son también todos los números, ¿no? También es dos, y es tres, y es cuatro, pero ya dentro de la manifestación. Hay un momento en que todo vuelve a ser uno. Entonces es como si dentro de la manifestación el uno se empieza a convertir en los otros números, en el 2, en el 3, en el 4, hasta llegar al 10, pero siempre es el uno. Entonces, digamos que solamente los velos de la ilusión de la manifestación hace posible que todo se vea diferente. Recordemos que el principio de la Trinidad Divina es el principio de la manifestación. Es Ujú. posible, digamos que de donde parte la manifestación es del número 3, ¿no? Entonces se dice que el concepto de la Trinidad Divina fue, digamos, el gran legado que dejaron estas escuelas esotéricas dentro del cristianismo, porque, digamos, eso no existía antes, ¿sí? Entonces, el gran legado fue dejar la Trinidad Divina dentro del, del dogma cristiano. Ese es como la gran cosa. Y otra duda que tengo, si Ra es, pues, Sol, ¿en la luna es qué? La luna la luna es digamos que si raza, digamos, siempre existe, Si esa Sol, ¿esa qué? exacto, es que siempre existe, digamos, el sol y la luna son los dos hermanos gemelos, ¿sí? Ajá. Dentro, ¿por qué se llaman hermanos gemelos? Eh, digamos que se refiere, digamos,
dentro de la mitología egipcia se refiere a Apolo y Artemisa, ¿no? Entonces, digamos que Apolo y Artemisa ya representan dentro del proceso de la manifestación el proceso, digamos que Apolo tiene la luz total, ¿cierto? Y Artemisa es la que refleja esa luz, ¿cierto? O sea, Mm, Artemisa puede llegar a reflejar la luz total, ¿sí? Por eso la luna, digamos que como nosotros la vemos, en un momento dado es luna llena y está reflejando como toda la luz del sol, ¿cierto? En su totalidad. ujú, Y por eso a veces se dice que lo mejor momento para hacer propósitos, para hacer proyectos, para hacer, iluminar las cosas, es hacerlas en el en luna plenilunio, llena. luna llena, exacto, porque ahí estamos recibiendo toda la luz del sol, que la luna es Ujú, la que refleja la luz del sol, ¿sí? Entonces, y por eso entonces digamos que ellos dos trabajan siempre en unión. Cuando nosotros hacemos ujú. una comunión, o sea, nosotros recibimos la bendición, es como si el sol proyecta toda su luz sobre la luna